Arte Asturiano en Residencia 2023 es una exposición que presenta el trabajo inédito de 6 artistas que proyectan su arte desde aquí, desde Asturias. Bueno, Ana, Alba, Chilo, es un placer teneros aquí en Canal Prestoso. Para empezar, me gustaría que cada uno, a modo de titular, me dijerais un poco, me definierais esta experiencia en la residencia artística que habéis llevado a cabo aquí en Laboral Centro de Arte. Bueno, para mí fue una experiencia creo que un poco peculiar porque me hizo volver a Asturias. Yo estaba viviendo fuera y la oportunidad de la residencia me hizo replantearme volver a estar aquí. Y yo al menos siento que hemos tenido mucha suerte en el grupo que hemos coincidido en esta convocatoria porque creo que hemos encajado muy bien. ¿Tú, Alba? Sí, yo un poco igual que Ana. La verdad que para mí fue una vuelta también un poco al lugar de donde soy. Llevaba unos cuantos años viviendo fuera y sí que fue una manera también de reconectar un poco pues eso, con Asturias, con también las prácticas que se llevan aquí. En contexto de la residencia creo que fue bueno, en mi caso es la primera que hago y ha sido muy guay como ver el proceso de cómo se conviven, ¿no?, ciertas experiencias artísticas y ciertas dinámicas que de otra manera, trabajando tú solo en el estudio, no se hubieran llevado a cabo. ¿Y tú, Chilo? Bueno, para mí es una experiencia nueva porque vivo en Asturias desde 1 año y medio y era una sorpresa súper bonita, en plan también conocer a la gente, interacciones que pasan entre de diferentes artistas, yo creo que es una cosa que siempre favorece y nos hace más ricos. Estamos aquí en la exposición con los proyectos que habéis hecho, son proyectos diferentes, no hay una narrativa estética, por así decirlo, que lo una, pero entiendo que quizá lo que os une es vuestra visión del arte. Cuéntame un poco, Ana, ¿cuál dirías que es el punto que os une? Sí, yo diría que lo que nos une es que hemos coincidido a la vez en el mismo sitio, pero que todos tenemos una visión del arte de trabajar desde aquí. O sea, al final hemos tomado la decisión de trabajar en el arte desde Laboral y no desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que eso se ve también en lo que nos interesa, en lo que hablamos, esa conexión con el entorno, con la naturaleza, o desde miradas todos muy diferentes, pero siempre existe, yo creo, entre todos un vínculo con el espacio y con lo natural. Hacéis mucho hincapié, tú decías, ahora estamos aquí, ¿no? Hemos decidido Asturias, a vosotras os ha hecho volver a vuestra tierra, él es de fuera, pero lleva aquí un tiempo, supongo que te ha hecho afianzarte más aquí, ¿o no? Sí, lo sé. Seguro. No lo sé. Tradicionalmente se piensa que uno para triunfar tiene que ir a las grandes ciudades, ¿no? Vosotros es un poco la demostración de que desde la periferia se pueden hacer cosas. Entonces a mí me gustaría desmitificar ese mensaje de para triunfar hay que triunfar en las grandes ciudades y que me dijerais alguna gran ventaja de proyectarse como artistas desde Asturias. ¿Qué destacarías, Alba, por ejemplo? Pues la verdad que no sé muy bien cómo desarrollar esto porque al final yo siento que estoy un poco empezando todavía, ¿no? O sea, yo realmente en lo que es la práctica artística de manera más profesional llevo apenas igual 3 años o así. Pero sí que he notado que, sobre todo este año que hemos estado trabajando en la Laboral, que en comparación con otros tratos igual que se dan en ciudades muy grandes como Madrid o Barcelona, sí que al final hay más atención, ¿no? Hay más también conexión con el territorio, con toda, pues en el caso de Asturias, con toda la tradición y la cultura asturiana. Y creo que es algo súper positivo que se valore eso en este tipo de convocatorias también. Chilo, antes Alba, en esa pregunta inicial, destacaba el hecho de haber estado aquí juntos, ella también lo decía, de haber estado aquí juntos. Normalmente trabajáis solos, los proyectos son individuales, pero ¿en qué medida crees que favorece a un artista y a su creación trabajar en esa convivencia que habéis podido trabajar aquí? Yo creo que es muy rica porque nosotros somos absolutamente distintos, pero cada uno tiene una inquietud de buscar cosas en su niche, en alguna forma. Entonces, claro, podemos intercambiar entre nosotros nuestras experiencias y nos permite profundizar un poco más gracias a visiones de otras personas, otras partes que no lo hemos investigado. Entonces, claro, son elementos que al final enriquecen muchísimo tu sensibilidad y tu forma de mirar todo lo que pasa alrededor. Oye, ya para acabar, la exposición se puede visitar hasta el 16 de noviembre, ¿verdad?
Decidme así brevemente cada uno por qué tendríamos que venir todos a ver esta exposición. Ana. Yo creo que al final, bueno, en nuestros casos somos personas emergentes y yo creo que siempre es interesante ver lo que puede venir más en el futuro, ¿no? Entonces, creo que es un buen sitio para verlo. Sí, yo creo también que se aportan muchas visiones muy interesantes en torno al arte contemporáneo y bueno, aunque se traten de proyectos muy diferentes entre sí, porque al final cada uno tiene una narrativa y una temática bastante diferente unos de otros, creo que toda la simbiosis que se crea en esta exposición, la verdad que es algo muy rico y creo que cualquier persona podría disfrutar mucho de las cosas que ocurren aquí. Claro, yo creo que exactamente para ver la riqueza que hay de la gente que se dedican de partes creativas de arte en Asturias, que hay mucha gente que hacen cosas de verdad de nivel y que pueden inspirar a todos que quieren solamente convivir con esto o quieren dedicarse de esto. Oye, pues muchas gracias, ha sido un placer conoceros, conocer vuestra obra y animamos desde aquí a toda la gente que venga hasta el próximo 16 de noviembre. Hay mucho tiempo para venir, no hay excusa, a la Hora del Centro de Arte.